Hola a todas y bienvenidas al tercer día de esta conferencia. Nuevamente quiero recordarles que esta parte de la conferencia consiste en dos clases simultáneas, siendo esta la sesión del bloque B con el tema de gravitación a cargo de la profesora Alejandra Castro, y en el bloque A se encuentra el tema de materia cuántica topológica por parte de la profesora Ana María Rey. Y también les quiero recordar de nuevo que luego pueden ver en el canal de YouTube o en la página web las sesiones que se pierdan. Ok, muy bien. Como mencioné antes, esta clase por parte de la profesora Alejandra. Ella es actualmente profesora del Departamento de Matemática Aplicada y Física Teórica de la Universidad de Cambridge. Luego de terminar su PhD en la Universidad de Michigan, realizó estancias postdoctorales en la Universidad de McGill y en la Universidad de Harvard. Luego estuvo como investigadora adscrita en la Universidad de Ámsterdam del 2013 al 2021. Ha hecho importantes estudios en gravedad, en particular en black holes para los regímenes clásicos, cuánticos y holográficos. Estamos felices de tenerla para esta sesión de gravitación. Recuerde que si tienen alguna duda durante la clase pueden levantar la mano. Y ahora los dejo con Alejandro. Alejandro, adelante. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Am, es una tarea un poco complicada explicar todo acerca de gravitación en este tiempo. Es una área de la física teórica que se está expandiendo mucho en muchas direcciones distintas. Así que em, lo que intenté hacer durante esta primera hora y la hora que sigue es un poco de mostrar la perspectiva y los puntos de vista, las cosas en las que yo he estado trabajando y que me parecen interesantes en el contexto de gravedad. Y por esa razón, en esta primera parte, no será tanto quizás como cátedra de clase, pero quiero darle estas perspectivas de cuáles son ciertas preguntas y ciertas ideas que se están desarrollando en el área que yo trabajo, en el contexto de gravitación. Y por ese motivo, me parece una buena analogía pensar como ingeniero. Y por eso elegí este título de Engineering Gravitational Theories, porque quiero poner una parte, o sea, la charla y los tópicos son abstractos, pero hay una forma de cómo pensar en cómo avanzar y cómo hacer progreso de una forma un poco más pragmática. Y por eso la analogía con la ingeniería. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Empecemos así como de lo más básico cuando quiero hacer esta analogía de qué quiere ser un ingeniero en física teórica. Entonces, no sé, uno de los objetivos que uno puede tener en la vida como ingeniero es, no sé, construir un rascacielos, un edificio, algo grande, algún monumento. Okay. Y desde ese punto de vista, me dice, okay, ¿qué necesito para llegar a ese objetivo? Bueno, necesito materiales, necesito un plan, necesito herramientas, ¿no? Estas son cosas muy básicas las que estoy diciendo. Pero desde ese punto de vista, o sea, si quiero hacer la analogía con física teórica, básicamente lo que quiero decir es que en el contexto de física, mis materiales van a ser básicamente las partículas que voy a usar, los campos que voy a tener en consideración y la geometría. ¿Okay? Gravedad, como voy a revisar pronto, se va a entender en el concepto geométrico. Y estos son mis materiales. ¿Okay? ¿Cuáles son mis planos? Básicamente los principios y las leyes que gobiernan la física. Esto me va a dictar cómo debería yo avanzar, cuál debería ser mi plan, cómo debería diseñar cosas. Y las herramientas, de cierta manera, en qué contexto somos creativos, en qué contexto podemos usar matemáticas, podemos usar simetrías, podemos usar distintos desarrollos para poder avanzar. ¿Okay? Y así se va a ver un poco reflejado cómo estamos pensando en estas preguntas. Entonces, lo que voy a hacer durante la siguiente hora, básicamente esta clase va a estar dividida en tres partes. Y primero les voy a dar como un panorama para
para las personas que no trabajan en este área, básicamente cuáles son las preguntas y cómo estoy poniendo estos ingredientes juntos. Y después voy a dar una introducción a este concepto de holografía y agujeros negros, y finalmente voy a hacer un preámbulo a cómo implemento esto en el concepto del principio holográfico, que vamos a introducir en la segunda parte. ¿Ok? Así que con eso vamos a partir con el primer eh, eh, capítulo. Si tienen cualquier pregunta, no van a haber demasiadas ecuaciones en lo que viene, pero si alguien quiere hacerme una pregunta o quieren ver algo un poco más en detalle, por favor, díganme, ¿ok? Me interrumpen. Ok, entonces, primer tópico. Vamos a entender, ok, ¿dónde estamos en el contexto de física teórica? Ok, entonces, esta cátedra es acerca de gravedad, de gravitación, y cuando uno hoy en día habla de gravitación, estás pensando en las ecuaciones de Einstein, en donde la gravedad se entiende, o el efecto gravitatorio se entiende como una distorsión a la geometría, al medio en donde uno está. Y desde ese punto de vista, bueno, uno de los grandes como avances dentro de la física teórica es esta bella ecuación, en donde uno de los lados de la ecuación es la geometría y el otro lado de la ecuación es cómo se ve afectado por la materia, la energía. Y con este tipo de principio, con este tipo de leyes, uno puede describir miles de fenómenos distintos, en particular ondas gravitacionales, puede también describir cómo se comportan los planetas alrededor del Sol, cómo se comporta la luz en este contexto. Entonces, este es el tópico de relatividad general. Y hoy en día está llevando, o sea, por eso mismo es algo en donde si solo hablar de gravitación me puede llevar a muchos, muchos lugares distintos. Y por ejemplo, en los últimos años, avances que han sido espectaculares, básicamente cómo podemos hacer observaciones acerca de esto, no solamente la matemática y las ecuaciones, pero podemos básicamente entender cada uno de estos dibujos que hice básicamente de forma artificial, están asociados a un experimento. ¿Okay? Y en particular, quizás los dos, bueno, no, cada uno de estos tres ha sido bastante famoso. LIGO con las ondas gravitacionales, el premio Nobel de hace unos años atrás acerca de cómo estrellas orbitan cerca del centro galáctico, y el Event Horizon Telescope, que es como nuestra imagen de un agujero negro. ¿Ok? Pero lo que yo voy a hacer, no les voy a explicar nada de ninguno de estos objetos. Me voy a poner mi gorro de física teórico y les voy a explicar cuáles son las preguntas que yo tengo en este concepto de gravedad. Y las preguntas que yo me estoy preguntando acerca de gravedad, me gusta dibujarlas en el contexto de este dibujo de Escher, que ilustra un poco cómo los pensamientos van en nuestra cabeza en distintos niveles de sofisticación y dificultad. Entonces, digamos que en la parte de abajo del dibujo, en donde cosas se ven como un poco más parejas, pongo como nuestro conocimiento, como nuestro entendimiento fundamental, la relatividad general, ¿okay? En donde entiendo gravedad como geometría. ¿Okay? Y en la parte de arriba tengo gravedad cuántica, y para los que no saben, yo soy una cuerdista, entonces cuando digo gravedad cuántica, quiero decir teoría de cuerdas, ¿okay? En donde unifico los principios de gravedad con los principios de mecánica cuántica. Entonces, acá abajo tenemos estos lindos dibujos de cómo entendemos gravedad en términos de geometría, y la promesa es que el día que entendamos que es teoría de cuerdas, no sé, van a salir algunas bestias por ahí que vamos a descubrir, teoría de cuerdas debería ser la respuesta a cuál es una forma más quizás fundamental, o una forma que unifica con mecánica cuántica la gravedad. Ahora,
estas son cosas que uno puede escribir, que puede decir, pero la pregunta es, ¿qué pasa entre medio? Porque de cierta manera esto, o sea, sabemos muchas cosas acerca de teoría de cuerdas, pero también hay muchas cosas que no sabemos acerca de teoría de cuerdas y cuáles son las implicaciones y las repercusiones en nuestro entendimiento de gravedad y de gravedad cuántica. Entonces hay que tener algún tipo de estrategia o de forma de cómo llegar de aquí a acá. ¿Okay? Ese es como básicamente el objetivo. Entonces la forma que uno puede tratar de abarcar esto y la forma que en las últimas décadas ha sido importante es de la siguiente manera. Entonces, uno básicamente va tomando como pasos intermedios, por decirlo de cierta manera. Entonces aquí reflejé tres pasos intermedios en tratar de entender qué es gravedad cuántica. El primer paso es agujeros negros. ¿Okay? Agujeros negros son soluciones dentro de la teoría de relatividad general, pero esta es la primera instancia, o sea, o al menos es mi instancia favorita, de cómo la teoría clásica de relatividad general se conecta con una teoría cuántica. El resultado más famoso en este contexto es y lo que refleja esta conexión entre lo cuántico y lo clásico, es la entropía de los agujeros negros. Y aquí la escribí como la entropía semiclásica, la entropía de Bekenstein y Hawking. Escribí hasta las unidades, que por lo general no las escribo, todos uno. Pero básicamente esta fórmula, esta parte de aquí es donde veo que estoy uniendo un concepto clásico con un concepto cuántico. Está la velocidad de la luz, un concepto relativístico, h-bar, que básicamente es donde está lo cuántico, y lo gravitatorio en G-Newton, que básicamente está la distancia Planck. Y esta fórmula es básicamente lo que te está gritando, por favor, explíquenme de forma cuántica. ¿Okay? Esta analogía entre el comportamiento de agujeros negros básicamente te está llamando a que debería haber algo acá arriba que, que debería tener el nombre de gravedad cuántica. Ahora, esta fórmula también nos dice bastante más, nos dice que esta entropía que tienen los agujeros negros no está controlada por el volumen que ocupa un agujero negro, está controlada por el área que lleva un agujero negro. Y esto fue una de las grandes inspiraciones y motivación para llevarnos a esta perspectiva moderna del principio holográfico, el cual voy a introducir en lo siguiente. Entonces, a partir de esta simple, quizás ahora, bueno, hoy en día simple observación, fue una observación muy importante para tratar de entender cuál es la perspectiva moderna en gravedad, que es a través del principio holográfico. Ahora, lo otro que quiero también enfatizar es que, bueno, tenemos el principio holográfico, tenemos agujeros negros que nos dan este laboratorio para tratar de entender qué es gravedad cuántica. Pero algo que yo, por ejemplo, uso mucho en mi trabajo son modelos de baja dimensión. En principio, o sea, por supuesto, lo que estoy diciendo en este lado de nuestro recorrido es algo que va a ser válido o sea, tenemos bastante evidencia de que es una forma válida de pensar en gravedad en cualquier número de dimensiones. Muchas veces hacer las cuentas, hacer los cálculos son cosas difíciles y a veces decimos, ok, vamos a tener algún toy model en donde podemos, de hecho, ser cuantitativos y eso nos lleva mucho a modelos bajos. Pero también los modelos bajos, bueno, por ser de cierta manera muy simples, también tienen mucho poder porque nos demuestran cosas que a veces son difíciles de ver en dimensiones más altas, pero no quieren decir que no existan en dimensiones más altas. Así que nunca le hagan el quite a tener un modelo simple, porque a veces esos modelos simples reflejan mucho que no se a veces esperaría. Entonces, por ejemplo, uno de los resultados famosos es el rol de las simetrías de Gauge, de la simetría de los difomorfismos.
y cómo esto lleva al concepto de asymptotic symmetries. En los últimos 10 años esto ha sido muy importante en entender los procesos de scattering en gravedad. Así que quizás la moraleja o lo que aprendimos estudiando modelos de baja dimensión quizás no es inmediato, pero siempre hay algo que aprender. Y en este contexto, o sea, simplemente aquí estoy dibujando la flecha en esta dirección, de que muchas veces estos modelos nos llevan a un entendimiento más fundamental de lo que está pasando, incluso en la teoría clásica. Pero como lo voy a usar yo ahora durante el resto de la sesión, es básicamente cómo me va a llevar a un principio, a una forma de entender el principio holográfico y entender agujeros negros. ¿Okay? Así que las herramientas que de a poco voy a tratar de introducir, sobre todo en la segunda parte de las lectures, es como, por ejemplo, dentro de estos modelos de baja dimensión, ciertos conceptos que voy a usar vienen con funciones modulares, con supersimetría, con teorías conformes. Por ahora estos son solamente nombres, pero vamos a ver cómo todas estas cosas las vamos a usar para entender mejor qué es el principio holográfico y entender también agujeros negros y sus propiedades cuánticas. ¿Ok? Muy bien, entonces, con eso empezamos ahora el segundo capítulo, holografía y agujeros negros. ¿Cuáles son las cosas básicas? ¿Por qué estoy advocando? O sea, ¿de dónde viene este principio holográfico? ¿Qué está pasando? Ok, entonces, teníamos este concepto de relatividad general y geometría, ¿ok? Descrito por estas bellas ecuaciones de Einstein, ¿ok? Vamos todos bien con eso. Ahora, dentro de esta teoría hay circunstancias en donde cuánto se... ay, perdonen que aquí se me viene el Spanglish. ¿Cuánto se deforma? ¿Cuánto se deforma el espacio y tiempo dado por la cantidad de energía que tengas? ¿Okay? Entonces, el concepto de un agujero negro es básicamente cuando la distorsión, cuánto se deforma el espacio y tiempo, es tan extremo que nada puede escapar, ni siquiera la luz puede escapar. Y el borde básicamente de esta región en donde ya no puedes escapar porque el espacio-tiempo se deforma tanto, básicamente va a ser el horizonte del agujero negro. ¿Okay? Ahora, lo que vamos a describir en lo siguiente son propiedades teóricas de estos agujeros negros. ¿Okay? No, también tienen propiedades astrofísicas, como mencioné al principio, pero lo que quiero hacer énfasis es básicamente cómo pensamos en agujeros negros desde un punto de vista teórico. Ok. Desde un punto de vista teórico, sin meterme dentro de la astrofísica, hay muchos aspectos de agujeros negros que son simples. Básicamente, un agujero negro está caracterizado por el tamaño del horizonte de evento. Básicamente está un poco en caricatura el punto de no retorno. Lo puedes pensar como una catarata de que no te puedes devolver. Y este tamaño está determinado, en casos simples, básicamente por cuál es la masa que tenga este agujero negro. ¿Okay? Esta superficie es importante porque básicamente es lo que, cuando hablamos del tamaño del agujero negro, básicamente estamos hablando de este tamaño. ¿Okay? ¿Cuál es el tamaño de la superficie de la cual ya no puede escapar? Ahora, ¿qué pasa con estos agujeros negros? Desde cierta forma, hay una forma intuitiva de que uno podría pensar que los agujeros negros contienen información. Simplemente, como en la caricatura que pongo aquí al lado, uno puede
tirar o botar sus notas, sus papeles dentro del agujero negro. También hay una masa que está contenida dentro, o sea, se formó de algún objeto en particular, hay algo dentro del horizonte. Y la pregunta es básicamente, ¿cuánta entropía podrían tener? Y aquí es donde viene el resultado de vuelta de Hawking, de Bekenstein y Hawking, es que en una cuenta, bueno, hay bastantes formas de cómo derivarlo, pero el resultado final es que la entropía, cuánta información pueden tener los agujeros negros de vuelta, es básicamente está controlada por el área de este horizonte de eventos con esta normalización. Y no solamente hay una fórmula para esta entropía, pero la analogía con termodinámica es bastante bonita. Y básicamente un cambio de la masa del agujero negro es básicamente proporcional a un cambio de la entropía, donde la constante proporcionalidad es la temperatura de Hawking. ¿Okay? Ahora, como dije al principio, una de las cosas muy importantes acerca de esta fórmula es que esta fórmula está controlada por el área del horizonte de evento, no el volumen que tengo aquí contenido. O sea, uno lo puede pensar como que hay un radio acá, el radio del horizonte, y básicamente no va como r al cubo, va como r al cuadrado. ¿Okay? Y esto lleva a pensar, bueno, hay dos moralejas dentro de esta ecuación. Uno, lo cual es sorprendente, es que gravedad sabe acerca de la termodinámica. Contiene las leyes de la termodinámica dentro de sí mismo, pero no es como partimos. O sea, esto es algo, el hecho de que los agujeros negros satisfagan una primera ley, bueno, todas las leyes de la termodinámica, es algo altamente no trivial. O sea, ahora quizás se normaliza para la gente que ya es experta y sabe, pero no es como se planteó la teoría. La relatividad general no se planteó como una teoría de tratar de explicar termodinámica, se explicó como una teoría de tratar de entender la gravedad en términos de geometría. Un resultado de eso es que puedes descubrir de nuevo, a través de los agujeros negros, las leyes de la termodinámica. Y el segundo concepto que aprendimos de esto es que nos da la indicación de que quizás hay que pensar gravedad de forma holográfica. Y al decir holográfico quiero decir que si yo quisiera entender cuáles son los microestados que me están dando, que dan el origen a esta entropía, no debería pensar en microestados que vivan en un volumen, debería pensar en microestados que viven en un área. ¿Okay? Eso es básicamente lo que queremos decir por el principio holográfico. Ahora, una vez que tenemos esto, si nos tomamos esta analogía del agujero negro, muchas preguntas empiezan a aparecer. Y básicamente, ¿qué es lo que estoy contando? Si te propongo que los agujeros negros llevan entropía, lo primero, la primera reacción es básicamente, ok, ¿cuáles son estas moléculas, cuáles son estos microestados que estoy contando? Porque en relatividad general, la forma que uno plantea el problema y lo propone, no hay microestados, es simplemente una solución clásica. No hay estados. Uno pensaría ingenuamente, entonces la entropía es cero, porque es solamente una configuración, es una solución a las ecuaciones de movimiento. Entonces, ¿cuáles son en verdad las moléculas? Y eso es básicamente en donde los agujeros negros de cierta manera, esconden cuáles son esos microestados. Como que nos están diciendo, sí, hay una descripción cuántica, pero no sabemos cuál es. Y ahí es donde hace sentido también decir, ok, que deberíamos entonces entender qué es gravedad cuántica y entender cuáles son estos microestados y tratar de dar algunas respuestas a estas preguntas. Y hasta el momento, la teoría de cuerdas es básicamente ha sido la forma más exitosa de entender la respuesta a estas preguntas.
Y en ese contexto, en el contexto de teoría de cuerdas, se formuló, se entendió de que, de hecho, la forma de entender gravedad cuántica, una forma más útil, es desde esta forma de la perspectiva holográfica. Ahora, cuando uno se introduce el concepto de holografía, a mí me encanta dar la analogía de tener una lata de sopa, ¿ok? En donde el borde, básicamente cuando decimos que gravedad es holográfica, lo que estamos pensando es que si tienes un volumen, si tienes así este cilindro, gravedad es básicamente la sopa que está en el medio, pero todo lo que tú quieres saber acerca de la sopa está escrito en el borde. Como si quieres saber cuáles son los ingredientes, no sé, cuál es el valor nutricional, todo, tú puedes inferir todo lo que quieres saber acerca de la sopa si lees la información que está contenida en el borde. Y eso es lo que queremos decir por el principio holográfico, de que todo que básicamente el borde determina absolutamente todo lo que está en el interior. ¿Ok? Ahora, en una forma más formal, los dibujos que por lo generalmente y la definición más precisa de cuál es el principio holográfico, es más útil quizás, bueno, de vuelta a dibujar un poco este cilindro o dibujarlo de esta manera. Lo que básicamente se propone es que si tengo aquí dentro del volumen una teoría de gravedad en d dimensiones, debería ser equivalente a una teoría cuántica que vive en d-1 dimensión. ¿Ok? En este dibujo, aquí este sería el volumen, lo que está acá en el medio, y la teoría cuántica es algo que está como proyectado en una superficie, como en un borde un poco artificial. ¿Ok? Pero esto es lo que queremos decir por holografía, que si tienes una teoría en d dimensiones que contiene gravedad, lo que tú quieras saber acerca de esa teoría en d dimensiones deberías poder traducirlo a una pregunta de una teoría de campos que no contiene gravedad en una dimensión más baja. ¿Okay? Esa es la definición de holografía. Si te encuentras con alguien trabajando en holografía, eso es lo que quieren decir en este contexto de gravedad. Ahora, un poco de jargon. Por lo general, si se topan con alguien trabajando en holografía, cuando se refieren al bulk theory, quiere decir la teoría gravitatoria. Cuando hablan del boundary theory, quiere decir esta teoría cuántica de campo sin gravedad. ¿Okay? Pero bueno, hasta este momento he estado, bueno, no les estoy derivando ni demostrando ninguno de estos conceptos. Simplemente con la analogía, partiendo de lo que uno entiende acerca de agujeros negros, estoy proponiendo que uno debería quizás pensar en gravedad de esta manera. Pero la evidencia concreta, la razón por la cual esto es ahora un campo de investigación, viene a través de teorías de cuerdas. Entonces, esto no son solamente dibujos y como, sería bonito quizás que el mundo funcione de esta manera. No, en el contexto de teoría de cuerdas, uno puede demostrar en ciertas instancias que ciertas teorías específicas aquí de gravedad deberían en principio ser duales a una cierta teoría cuántica que está en el borde. ¿Ok? Y una de las propiedades de este mapa, que va a ser importante en lo que voy a decir, sobre todo en la segunda parte de la cátedra, es que nos dice también cómo se relacionan varios parámetros. Por ejemplo, uno tiene varias constantes de acoplamiento y propiedades en cada lado de la teoría. Entonces, por ejemplo, si yo estoy acá dentro de la teoría de gravedad en un régimen en donde simplemente tengo una teoría clásica o quizás semiclásica de relatividad general y quizás con algunos campos de materia para que haya algo al otro lado de las ecuaciones de Einstein, cuando esta teoría es clásica,
la teoría que vive en el borde está fuertemente acoplada. ¿Ok? Esto es como uno de los ejemplos de la conservación de dificultad en la física teórica. Ahora, también puedes irte al caso opuesto, en donde, por ejemplo, la teoría que está aquí en el borde eh, no está fuertemente acoplada, es una teoría con un acoplamiento débil, pero lo que ocurre es que cuando ves lo que resultaría en el volumen, es que la teoría va a ser no una teoría semiclásica de gravedad, pero va a ser una teoría muy cuántica de gravedad. Por eso está como la conservación de dificultad. ¿Okay? Cuando una parte de la dualidad es simple, la otra parte de la dualidad, en este concepto holográfico, se convierte en algo complicado. Pero bueno, por lo general lo que nos interesa más es el caso en donde tienes relatividad general aquí, acoplado en materia, porque esto es algo que nos da mucha intuición y es un punto que activa cuando tenemos la parte clásica, y tratar después de entender cuál es la parte, cómo entendemos lo que está pasando aquí en términos de una teoría que tiene un acoplamiento fuerte. Ok, ahora el caso más concreto de esta dualidad es el caso que se llama, que va bajo el nombre de ADS-CFT. ¿Qué quiere decir esto? Porque hasta el momento estaba hablando de este principio holográfico de una forma muy general, pero los casos en donde tenemos evidencia muy concreta de que esta es una forma en cómo pensar acerca de gravedad cuántica, es un caso en donde la teoría de gravedad tiene una constante cosmológica negativa. Eso es lo que quiere decir cuando escribimos ADS. Eso es lo que quiere decir ADS, que tienes gravedad con una constante cosmológica negativa. Y esta teoría en el borde, esta teoría de campos en el borde, es una teoría conforme, lo cual quiere decir, de forma más simple, es que es una teoría que es invariante bajo escala, ¿okay? Que se ve igual independiente a qué escala las estás analizando. ¿Okay? Entonces, esto va bajo el nombre de ADS-CFT. Entonces, lo que yo pondría aquí en el volumen es ADS, lo que pondría aquí en la teoría del borde es esta teoría conforme, esta CFT. ¿Okay? Ahora, lo que es interesante acerca de cómo funciona la dualidad en este concepto, en estos conceptos que nacieron de teoría de cuerda, es que la promesa es que es un signo igual. Que eso es lo que quiere decir que es una dualidad, de que en principio, cualquier cosa que yo haga dentro de la teoría gravitatoria tiene que tener un contraparte en la CFT y viceversa. Si yo hago algo, si defino algo, si calculo algún observable, lo que fuera a hacer dentro de la CFT tiene que tener algo en la contraparte de ADS. ¿Okay? Y desde esta manera, lo que a mí me gusta mucho de esta dualidad es que poniéndome de vuelta el gorro de ingeniero, es que me da algo para hacer, me da contexto. Porque, bueno, lo que nos han enseñado, quizás desde que somos pequeñas, es que gravedad cuántica es algo muy difícil, pero teoría cuántica de campos debería ser más accesible. Debería ser algo como un poco más, no sé, más normal, quizás, no sé. Pero bueno, eh, tengo más control, tengo más entendimiento de qué es lo que debería calcular, quizás. Y desde ese punto de vista, si me convierto en un experto en teorías conformes, por ende deberías descubrir gravedad cuántica, de cierta manera. ¿Ok? Y de hecho esto va a ser una de las perspectivas que las cuales voy a tomar. ¿Ok? Así que con eso lo último que quiero decir acerca del principio holográfico en general, dado que tenemos esta relación, esta igualdad entre dos cosas, muchas de las cosas que han pasado en el área es ver cómo distintos fenómenos se traducen de un lado hacia otro. Entonces, por ejemplo, dentro de teoría cuántica de campos, aquí escribí una lista de distintos tópicos o fenómenos que pueden ocurrir en teoría cuántica de campos y uno se puede hacer la pregunta, ¿qué quiere decir esto en gravedad?
Por ejemplo, efectos del quark-gluon plasma, superconductores, hidrodinámica, sistemas con acoplamiento fuerte o incluso en información cuántica. Todos estos tipos de fenómenos que uno solamente asocia a teoría de campos quizás o a mecánica cuántica, en esta nueva era de Area CFTs, lo que se ha visto que es muy lindo es cómo traducir esto a un fenómeno gravitatorio. Y eso es algo que, mm, no sé, 30 años atrás uno no estaba pensando en estos tipos de comportamientos, en estos tipos de física en ese lenguaje. Entonces, por eso también ha sido como una revolución de lo interesante y de lo diverso y lo enriquecedor que es la gravedad. Ok. Ahora, hay algunas preguntas abiertas, por supuesto. No, debería ser bien clara que esto es una... O sea, tenemos mucha evidencia, pero no sigue siendo una conjetura. Por ejemplo, algunas de las preguntas que uno se podría hacer. O sea, aquí, no sé, escogí 3 preguntas, porque escogí 3 preguntas, ¿no? Pero el número de preguntas es verdad infinito. De hecho, perdón, solamente les voy a mostrar 2 preguntas. Pero, por ejemplo, una pregunta que uno se podría hacer es, ok, digamos que aquí tenía la teoría de gravedad, y puse como un poco como caricatura imaginémonos que tenemos un agujero negro aquí atrás, y este agujero negro va a tener un horizonte de eventos. ¿Ok? Entonces uno se podría preguntar, ok, si estoy en mi nave espacial y voy a visitar a mi hija, como en la película, voy a decidir cruzar el horizonte de eventos. Eso es un proceso que uno puede hacer, eh, simplemente entender, ok, bueno, es una decisión que no recomiendo, no lo hagan, pero bueno, puedes ir y lanzarte dentro de un agujero negro. Y la pregunta es básicamente cómo caracterizo ese proceso de entrar dentro de un agujero negro desde el punto de vista de la CFT. Ahora, esto no es una pregunta fácil porque la propiedad del horizonte de eventos es que una vez que lo cruzas ya no puedes salir. Entonces, si estoy aquí, no es muy fácil ver, cómo me devuelvo al borde de cierta manera. Esa conexión conceptualmente es un poco complicada. Entonces, una de las preguntas abiertas, y eso viene a resolver varias paradojas que están asociadas a agujeros negros, es cómo modelar ese tipo de física simplemente sabiendo que tienes esta teoría en el borde. Si uno es capaz de responder estas preguntas, básicamente es una de las cosas más importantes en entender qué es gravedad cuántica. ¿Ok? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es el significado de la singularidad dentro del agujero negro? Cosas así de ese estilo. ¿Ok? Si en verdad uno se muere si llega a la singularidad, o quizás, no sé, hay una biblioteca, o hay más dimensiones, qué sé yo, no sé. Pero bueno, la CFT, de cierta manera, esta teoría en el borde debería responder esta pregunta. La otra pregunta, básicamente, ¿es esto algo que podría funcionar para cualquier teoría de gravedad? Como yo la entiendo hoy en día, y como la uso, es en este contexto de Area CFT, en donde aquí tenía la constante cosmológica negativa y en este lado la teoría conforme, pero también es una pregunta muy válida. ¿Por qué la constante cosmológica negativa era importante? ¿Cómo lo podemos hacer para ya sea una teoría que no tenga constante cosmológica o que tenga constante cosmológica positiva? Estas son todas preguntas válidas, son preguntas que la gente ha estado investigando y está tratando de hacer avance. Hay razones por las cuales es más complejo, que puedo explicar en más detalle si se pregunta, pero eh, es aún una pregunta abierta. De cómo hacer esto muy preciso en contextos en donde no tengo una constante cosmológica negra. Pero bueno, ok. Con eso, ahora somos todos expertos en holografía.
Perdón, sí, tenía una tercera pregunta. Ok, disculpe. La tercera pregunta, ok, está el punto voy a cambiar al otro punto. La tercera pregunta, que perdón, esto es lo que vamos a enfocarnos en lo que viene, es básicamente, si yo parto de esta teoría en el borde, de esta teoría cuántica en el borde, ¿cómo veo? Porque si yo vivo en esta teoría en el borde, de cierta manera uno puede vivir feliz de la vida y hacer lo que uno sabe hacer en QFT desde por la perspectiva del borde, pero a su vez este principio holográfico nos dice que hay una forma de organizar la QFT, hay una forma de organizar tus observables y organizar la teoría de manera que vas a ver cómo emerge una teoría gravitatoria en esta dirección como transversal. ¿Okay? Entonces, la pregunta, una forma de hacer la pregunta es como, ¿cómo tengo que, bueno, cuáles son las propiedades o cuáles son las circunstancias en donde puedo ver que ciertas teorías cuánticas me van a dar respuestas o resultados que son compatibles con relatividad general? Es el problema de la emergencia del espacio-tiempo. ¿Okay? Que también es una pregunta bastante complicada porque en este minuto lo que sabemos son casos específicos de la dualidad que están basados en cuerdas, pero no tenemos una demostración, entonces por eso sigue siendo una pregunta abierta. Así que con eso vamos a ir al tercer ítem de la clase de hoy, que es, ok, dado que quizás nos convencimos de que el principio holográfico era algo útil y interesante de cómo pensar acerca de gravitación, veamos cómo hacemos ciertas implementaciones, cómo nos movemos hacia adelante. Ok, entonces quiero enfocarme en esta tercera pregunta, básicamente, de cuáles son las propiedades de esta teoría cuántica, de manera que yo vea que tenga relatividad general, acoplado quizás con materia, en este otro lado. ¿Ok? Entonces, ahora, y vamos a hacer esta pregunta en ADS CFT, no la voy a hacer en caso general. Ahora, en ADS CFT, como he hecho referencia, hay ejemplos muy específicos en donde se ha estudiado, aquí es donde acumulamos la evidencia de que la correspondencia está bien. Pero, por ejemplo, aquí listé distintos ejemplos en distintos números de dimensiones que vienen basados en teoría de cuerdas, en donde uno puede hacer básicamente cuentas en ambos lados de la dualidad y ver cuáles son las predicciones. El ejemplo más famoso, este de ADS5 CFT4, en donde tienes básicamente una teoría de cuerdas en este espacio-tiempo y es dual a N=4 Super Young-Mills en 4 dimensiones. El ejemplo más famoso en ADS4 es la teoría de la M2 Vrana, que se llama ABGM Theory. Y el ejemplo en ADS3 CFT2 va bajo el nombre de D1, D5 System, que son las branas que constituyen la teoría de cuerdas, pero bueno, es uno de los ejemplos dentro de ADS CFT. Entonces, con esto simplemente quiero reflejar de que hay así, modelos y casos muy concretos en donde uno no tengo que mover las manos. Básicamente hay algo bien específico en donde digo, esta teoría gravitatoria debería ser exactamente igual a esta teoría de campo. ¿Ok? Pero lo que yo quiero hacer, y esta pregunta de emergencia, es que necesito algo más, si quiero entender el mecanismo fundamental de por qué funciona la gravedad de esta forma holográfica, por qué estos dos conceptos son iguales, necesito más que unos ejemplos.
Necesitamos más que eso. O sea, está bien, los ejemplos no los he hecho nada, o sea, son geniales, son altamente no triviales, nos han enseñado muchísimo, muchísimo. Pero cuando nos movemos hacia adelante, cuando vemos hacia el futuro, queremos en verdad saber básicamente cuáles son los principios, cuáles son las leyes, por qué está funcionando esto. ¿Ok? Y así podemos extenderlo a básicamente una forma más fundamental de qué es gravedad cuántica. ¿Ok? ¿Por qué esta es la forma correcta? O cuándo es la forma correcta. Quizás tiene problemas y hay que entender cuáles son. Entonces, en este contexto de entender este mecanismo fundamental, hay dos formas que uno se podría hacer la pregunta, ¿ok? Como diciendo, ya, ok, tenemos esta dualidad de ADS-CFT. Si esta es verdad, de cierta manera, si yo les paso una teoría conforme, una pregunta que uno se podría hacer es como, ¿cómo organizas esas cantidades en esa teoría conforme de manera que te das cuenta de que la gravedad emerge? ¿Ok? Y la segunda pregunta, la vamos a ver más en la segunda parte, es cuáles de estas teorías conformes son capaces de describir relatividad general aquí en el medio. ¿Okay? Son dos preguntas un poco distintas porque de cierta manera lo que tenemos que tener cuidado aquí es cómo están relacionadas las constantes de acoplamiento y ciertas propiedades de la teoría conforme y de la teoría gravitatoria. Pero estas son, o sea, si uno le plantean este principio holográfico, estas son al menos dos preguntas que uno se podría hacer. Ok, bien, si me dicen que ADS es igual a CFT, ok, ¿cómo lo uso? ¿Cómo lo opero? Ok. Entonces, lo que les voy a contar es básicamente cómo se podrían responder estas preguntas en el contexto de ADS3 a CFT2. ¿Ok? Hay muchas propiedades de este número de dimensiones, entonces voy a estar en gravedad en 3 dimensiones y voy a ver teorías conformes en 2 dimensiones. Voy a ver cosas muy específicas a ese número de dimensiones, pero creo que ilustra muy bien cuáles son los desafíos. ¿Okay? Y cómo tratar de pensar acerca de esta nueva forma de pensar en gravedad cuántica en el futuro. Ok, entonces enfoquémonos primero en lo último que voy a ilustrar en esta clase es, ok, me van a dar su teoría conforme favorita, cómo lo organizo de manera de que gravedad cuántica aparece. Muy bien. Aquí les presento mis dos teorías conformes favoritas en 2 dimensiones. Dos teorías conformes que son muy famosas en 2 dimensiones, van bajo el nombre del Ising Model y Tricritical Ising Model. ¿Okay? Estas teorías caen bajo una clasificación dentro de teorías conformes que van bajo el nombre de Virasoro Minimal Models. Esto simplemente la nomenclatura, no es muy importante, pero son teorías conformes que han estado muy bien estudiadas, completamente resueltas, y tienen la propiedad, por ejemplo, que la carga central de esta teoría del Ising Models es un medio, la carga central de este Tricritical Ising Model es 7 dividido en 10. ¿Ok? Son modelos estadísticos, son modelos que aparecen en los tópicos de materia condensada. Bien, ok. Si tengo fe en ADS-CFT, uno se podría hacer la pregunta, ¿dónde sale gravedad dentro de estas teorías conformes? Bueno, lo primero que uno se podría hacer la pregunta, o sea, hay varios observables que uno podría calcular dentro de estas teorías conformes. Lo que me voy a enfocar es en la función de partición. ¿Ok? Es básicamente, voy a contar estados dentro de estas teorías. Y la forma que uno organiza estados van básicamente calculas el número de primarios y sus descendientes, entonces la suma aquí sobre h y h barra, y la suma sobre primarios dentro de la teoría conforme, y la información de los descendientes está contenida dentro de estas funciones chi y chi bar.
y esto es el número de primarios que tienes a ciertos valores de H y H bar. Los detalles aquí, de vuelta, no son muy importantes. Lo que es importante es simplemente que estoy mirando, básicamente piensen en esto, como la traza de e to the minus beta h más omega j como una función de partición. Y de aquí puedo leer a través de estos coeficientes cuáles son las degeneraciones. Ok. Ahora, ADS-CFT me dice, ok, esta integral de, o sea, perdón, esta función de partición, en acorde con los principios de ADS-CFT, debería ser igual a una integral de camino en una teoría gravitatoria. ¿Ok? Bueno, si eso es así, querría decir que lo que escribí aquí, que son básicamente números enteros con un factor de Boltzmann, debería ser capaz de escribirlo de forma alternativa como una integral de camino en 3 dimensiones. Ahora, esta integral de camino en 3 dimensiones tiene bastantes estructuras y simetrías que uno puede usar. Y básicamente las métricas que uno debería sumar sobre dentro de esta geometría son de la siguiente forma. Entonces aquí en 3 dimensiones también se me hace más fácil hacer los dibujos. Entonces la teoría de gravedad está aquí en el medio, ADS3 es el cilindro con el volumen adentro. Estos parámetros, tau y tau bar, básicamente me están ilustrando cuál es la periodicidad en el tiempo euclídeo y una periodicidad en el ángulo. Y básicamente esta integral de camino debería ser la suma sobre todas las geometrías que tienen la misma periodicidad que están ilustradas por, por estos parámetros tau y tau bar. ¿Okay? Por ejemplo, 2 de las geometrías que debería estar sumando son básicamente lo que la gente llama thermal ADS y un agujero negro que es el BTZ. Básicamente, como cierro este cilindro, lo que hice de aquí a acá es como la coordenada euclídea va a ser, de tiempo euclídeo va a ser periódica, la cierro y hay distintas formas en donde cómo puedes cerrarla. Eso es lo que estos dibujos están ilustrando. Pero básicamente el resumen es que esta integral de camino gravitatoria debería ser como una suma sobre ciertas geometrías. Y una de las cosas, ok, perdón, ¿qué quiero decir aquí? No quiero decir nada más. Ok. Okay. Y cuando uno suma sobre todas esas posibles geometrías, hay una forma muy elegante de cómo organizarlas. ¿Okay? Básicamente la integral de camino gravitatoria se puede ver como un representante, básicamente una de estas geometrías, pero sumadas bajo las imágenes, que son básicamente las imágenes modulares, que son básicamente las otras posibles formas en cómo puedo cerrar el cilindro, ¿ok? Entonces, véanlo simplemente como una suma sobre geometría, por ahora. Sé que no lo estoy explicando pésimo, lo más probable es que no se entiende nada, pero bueno. Lo que quiero decir es que simplemente esto es una suma sobre geometría, una suma muy específica que viene de cómo estoy llenando, bueno, pegando este cilindro. Ahora, para estas dos teorías, mis dos CFT favoritas, el Ising Model y el Critical Ising Model, algo que demostramos hace varios años atrás, es que esta cantidad, yo la calculo en la CFT, es exactamente igual a esta suma. Simplemente estoy reorganizando los términos, estoy reorganizando esto que se ve como algo discreto, en donde tengo a los primarios y sus descendientes, los distintos estados dentro de la CFT. Lo que demostramos es que se puede reescribir de esta manera, y esta manera tiene la interpretación como una suma sobre geometría. Entonces, esto es lo que quiere decir que uno puede ver cómo emerge gravedad. De que no estoy cambiando lo observable, pero simplemente estoy diciendo, pensémoslo de una forma distinta. Y ahí empieza a salir como esta dimensión extra, de cierta manera. Y es una cuenta muy linda. Para estos dos modelos, que son más antiguos que el PAN,
básicamente podemos redescubrir gravedad. Ahora, hay un problema. Elegí dos ejemplos, porque son dos ejemplos en donde me resulta la analogía. Si me dan otra CFT, el problema es que, o sea, bueno, yo creo que siempre uno va a poder organizarla de esta manera, pero hay más detalles porque el problema es que aquí simplemente por los dibujos que estaba ilustrando solamente estaba tomando en cuenta geometría. No estaba tomando en cuenta de que si hubiesen otros campos de materia o si hubiesen otras simetrías dentro de la, de la integral de camino gravitatoria. Así que la razón por la cual funciona solamente en estos dos ejemplos es porque es algo muy específico acerca del espectro y de la forma en que organicé este lado de la ecuación. ¿Okay? Ahora, lo que también es medio un poco negativo acerca de estos ejemplos es que esta teoría gravitatoria es una teoría, va a ser si empieza a hacer toda la relación acerca de todos los parámetros dentro de la CFT y cómo se van a ver como parámetros dentro de la teoría de gravedad, esta no es una teoría clásica de gravedad, va a ser una teoría muy cuántica de gravedad. Así que estoy haciendo el caso de que, tengo quizás una instancia de ADS-CFT, pero es una teoría que no tiene acceso al límite semiclásico. ¿Ok? Y hoy en día, básicamente, la forma que mucha gente ha tratado de pensar este problema es en el problema opuesto. O sea, esto es una propiedad muy general de cómo pensamos en integrales de camino en gravedad. Y es básicamente cómo me voy de vuelta hacia atrás y tratar de interpretarlo como funciones de partición dentro de la CFT. Y algunos de los conceptos que han aparecido dentro de esos desarrollos, básicamente tratar de pensar en hacer averagings, en hacer ensembles de teorías, no pensar en acerca de una sola teoría. Pero bueno, estaba la segunda pregunta, ¿cuáles son las teorías conformes que podrían capturar propiedades clásicas de gravedad? Ok, entonces, ¿cuáles son estas propiedades de gravedad que quiero capturar? Entonces, de cierta manera, aquí es donde empezamos a escribir un poquito más de ecuaciones. La teoría gravitatoria que tengo en mente, esta teoría semiclásica que quiero escribir, es básicamente el término de estoy en tres dimensiones y voy a tener una constante cosmológica negativa, eso es lo que refleja este término. Entonces tengo el término de Einstein-Hilbert con una constante cosmológica negativa, y también podría tener términos de materia acoplados a esta teoría. ¿Okay? No tiene que ser solamente gravedad, esto es lo que llamaríamos gravedad pura, pero también podría ser gravedad acoplado a materia. ¿Okay? Y hay ciertas propiedades, sin meternos en el detalle de cuál es la materia específicamente, hay propiedades universales de esta teoría que están básicamente garantizadas por el hecho de escribir la parte gravitatoria. Esta teoría va a tener, en términos del espectro, en términos de cuáles son las soluciones y cómo organizo las soluciones, va a tener básicamente tres tipos de configuraciones. Van a tener estados que vamos a llamar perturbativos o estados ligeros. Esos van a venir de la parte de materia, también pueden venir de la parte gravitatoria, de lo que se llaman boundary gravitons, gravitones del borde. Y por lo general son estados en donde la energía no está controlada por G Newton, por la constante de Newton. ¿Okay? Por eso los llamamos ligeros, porque son energías que básicamente son de orden 1 con respecto a esta unidad. Después puedes tener estados que son muy pesados, que son del tipo agujero negro, lo que llamamos el BTZ. Entonces estos son estados en donde la masa está controlada por la constante de Newton.
y son estas geometrías pesadas, son lo que yo estaba describiendo antes, de cuando organizaba la integral de camino. La integral de camino está básicamente organizada con respecto a estos estados muy pesados. Ahora, dependiendo del estado, del contenido de la materia, puedes tener otras configuraciones. Esto no son todas. Las dos primeras es algo que siempre esperamos en cualquier teoría de ADS3. Pero bueno, uno después puede tener, no sé, configuraciones que tengan muchos centros o defectos cónicos. Depende, un poco de eso depende de dónde, cuál es el origen de la teoría, y no van a ser muy importantes para hoy. Pero bueno, básicamente tengo en mente esta acción, y esta acción básicamente es algo que yo puedo tratar de forma semiclásica cuando este radio de curvatura, el radio de ADS, lo que controla la constante cosmológica, en unidades de la constante de Newton es un número grande. ¿Okay? Este parámetro, L sobre G, es mucho, mucho mayor que 1. Eso es lo que define un límite semiclásico. Ok, y el requerimiento básico, o sea, cuando yo escribo esta ecuación, lo que en verdad quiero tener muy en mente es de que puedo tratar esta teoría como una teoría efectiva, bajas energías, ¿ok? De que puedo hacer, o sea, puedo confiar en sus soluciones. Puedo básicamente ver el comportamiento de los campos de materia, quizás en un nivel semiclásico, en un nivel perturbativo, sin preocuparme. Esto es lo que llamamos que esta acción va a estar descrita por una teoría efectiva que es local. ¿Okay? Y ese es básicamente nuestro requerimiento. Queremos entender la CFT, en donde el dual, básicamente yo pueda escribir de forma confiable, sin duda, de que la teoría está descrita para esto, y por supuesto pueden haber correcciones a esta teoría, pueden haber correcciones del tipo cuántico, del tipo de derivadas más grandes, pero son correcciones que son pequeñas, que tengo control. Entonces, por eso es importante que a bajas energías, esto es una buena aproximación, y después, bueno, si subo la energía, entonces tengo que corregir la teoría, pero a bajas energías, esta es mi teoría efectiva. Ok, entonces ahora queremos traducir esas condiciones, ¿okay? Esa intuición que tenemos de gravedad, ¿cómo lo traducimos a la teoría conforme? ¿Okay? Entonces ahora, desde el punto de vista de teoría conforme, si uno pregunta, ¿cuál es la definición de una teoría conforme? La teoría conforme está definida en dos dimensiones, básicamente, localmente está definida por tres cantidades. Está definido por los operadores primarios que tengo en esa teoría. Está definida por las funciones de 3 puntos, los coeficientes en las funciones de 3 puntos, lo que la gente llama los OPE. Esto básicamente te está definiendo las interacciones, cuáles son las posibles interacciones dentro de los operadores que tengas, y la carga central. ¿Okay? Entonces, ahora imaginémonos que tenemos control y tenemos una clasificación de todas las teorías conformes que existen en dos dimensiones, que son unitarias y son locales, son teorías conformes bien definidas. Y lo que estoy ilustrando con este círculo verde es, imaginemos que sé todas las teorías que tengan esas propiedades, ¿okay? Van a estar caracterizadas por estos tres números. ¿Okay? Entonces, el universo de teorías conformes unitarias locales, círculo verde. ¿Okay? El Ising Model y el Tri-Critical Ising Model son algún puntito aquí en este espacio. ¿Okay? Son dos ejemplos dentro de este universo de teorías conformes. Ahora, lo que yo quiero hacer, no quiero estudiar todas las teorías conformes, quiero estudiar las teorías conformes que tengan estas propiedades en donde yo pueda acceder a esta teoría de ADS3, que tiene este límite semiclásico. Eso es lo que voy a llamar las teorías que son holográficas, de cierta manera. O sea, aquí, en principio, como demostré en el ejemplo, cualquier teoría conforme podría tener un dual,
pero quiero ver los casos en donde el dual, en la teoría en ADS3, tenga estas propiedades semiclásicas. Y eso es lo que nos referimos por una teoría del estilo, una teoría conforme al estilo holográfica. Entonces, imaginemos, va a haber ciertas teorías que van a satisfacer eso, entonces estoy dibujando otro círculo como para decir, ok, no todas las teorías conformes van a tener la propiedad de que el dual va a ser una teoría semiclásica. Entonces, el objetivo un poco es tratar de entender, ok, cuál es el subespacio de esas teorías. Ahora, los tamaños aquí, lo que pongo aquí como disclaimer, o sea, no sé cuál es bueno, como no sabemos, no tenemos una clasificación hoy en día de todas las teorías de tipo conforme de todo. Y no sabemos todavía, o sea, esta es parte del trabajo que se hace hoy, de entender cuáles de ellas podrían ser holográficas. O sea, los tamaños relativos aquí son subjetivos. Pero simplemente imaginémonos que en algún momento en nuestro conocimiento vamos a tener la capacidad de tener control sobre lo verde y después entender, cuál es el círculo rojo. Que lo que sabemos del círculo rojo es que al menos deberíamos tener dos propiedades, ¿okay? Como mínimo. La primera propiedad es que esto es algo que se sabe acerca de cómo se relaciona la teoría conforme con la teoría gravitatoria, es que la carga central, este objeto que definí aquí, está relacionado con los parámetros de la teoría de gravedad a través de esta ecuación. Esta es la ecuación de Brown-Henault. Y yo ya les dije que si quería una teoría efectiva de gravedad a bajas energías, esta división de L sobre G tiene que ser un número mucho, mucho más grande que 1. Entonces me dice, el tipo de teorías conformes que estás buscando son teorías conformes en donde hace sentido que la carga central sea un parámetro que puedas tomar muy grande. ¿Ok? Entonces, en el ejemplo de el Ising Model, el Tricritical Ising Model, la carga central era un número fijo, era un medio, 7 dividido en 10. No hay, o sea, estoy en un valor específico, no es un parámetro continuo que puedo, o un parámetro al menos en donde puedo definir una secuencia, y una secuencia en donde esa secuencia pueda ser grande. Entonces simplemente son dos puntos aislados dentro de mi espacio de teoría, pero por eso no las pongo dentro del ejemplo de teorías holográficas. So, que esto es un requerimiento muy importante y de hecho es un requerimiento altamente no trivial, porque por lo general cuando uno descubre una teoría conforme en dos dimensiones, están caracterizadas por parámetros discretos. Entonces esto es algo que ya es un desafío. Y el otro requerimiento que tengo es que el espectro debería ser sparse, me imagino, debería decir ligero. Pero bueno, alguien de ahí me va a decir cómo se dice en español sparse. Por ahora voy a decir que es un espectro que es liviano, quizás será la palabra más apropiada. Pero básicamente lo que estoy pensando en ese contexto es básicamente cómo se organizan las soluciones. La teoría gravitatoria siempre va a tener una solución de vacío, que es la solución que llamamos de ADS, y después van a venir los agujeros negros, que son soluciones muy pesadas. Esta condición de tener algo liviano dentro del espectro quiere decir que en los estados energéticos que van entre el estado de vacío y la aparición del primer agujero negro, o sea, estos estados aquí, estos son los few, estoy apuntando hacia acá, aquí no quiero tener mucha mugre, porque básicamente estos son los estados perturbativos. O sea, no quiero llenar la teoría de gravedad con demasiada materia. ¿Okay? Lo que puede ser pesado son los agujeros negros, pero esta materia adicional que tengo no debería sobrepopular mi espectro, y eso es importante para justificar por qué tengo una teoría local a bajas energías. Esta Local Effective Field Theory Description como condición es básicamente una condición sobre este espectro. ¿Okay? Y esto también es una condición muy importante. La combinación de estas dos condiciones, o sea, la podemos escribir como condiciones, pero esto básicamente, sabemos que son dos condiciones que son necesarias cómo tratamos de escribir una CFT.
Ahora, aquí era donde iba a terminar la primera clase, en básicamente cuando ahora pensamos en cómo describir el principio holográfico, es de cómo tratar de entender estas dos condiciones de una forma más fundamental. Así que lo que voy a hacer ahora es hacer una transición al, a la parte como más avanzada de la clase, más técnica, de básicamente qué hacemos con este dibujo. ¿Okay? Hay una forma de resolver este dibujo. Hasta este minuto, literalmente, es el dibujo. Pero la pregunta es, ¿qué hago con el dibujo? ¿Cuáles son las teorías que entran aquí, pero no entran acá? Y viceversa. Entonces, sabemos muchas teorías que están aquí. Hay miles que entran en la parte que está por aquí afuera. Pero lo que se nos hace muy complicado es entender, okay, cuál es el espacio de teorías que está dentro de lo rojo. Aparte de los ejemplos, el ejemplo que les mostré en teoría de cuerdas. ¿Seré capaz de descubrir otros ejemplos si simplemente sé mucho acerca de teoría de campo? Okay. Y eso nos lleva a la segunda parte, que es tratar de entender ese círculo rojo. ¿Okay? Es básicamente tratar de entender cómo puedo diseñar gravedad a través de ciertos espacios de teoría. ¿Okay? Ahora, partamos entonces de nuevo con cuál es la perspectiva. La perspectiva va a ser, quiero definir gravedad en ADS a través de esta teoría conforme. ¿Okay? Quiero tener esta descripción de ADS básicamente partiendo de este lado. Ahora, lo que quiero describir son estas teorías holográficas, ¿okay? El círculo rojo. Y lo que es de nuevo muy importante es que quiero que cuando haga la dualidad, que lo que me resulte en la parte de gravedad es esta descripción a bajas energías en términos de materia. ¿Okay? Como ya vimos, una de las condiciones era que la carga central tenía que ser muy grande. ¿Okay? Esto es importante para el límite de bajas energías, la parte semiclásica, pero también es lo que me asegura que el agujero negro va a tener mucha entropía. ¿Okay? También entra dentro de la entropía de Bekenstein-Hawking, que este parámetro sea muy grande. Queríamos que este espectro fuera sparse, que fuera este espectro liviano, en donde básicamente la otra forma de describir esto es que estas perturbaciones, o sea, perdón, estos estados perturbativos en la teoría gravitatoria básicamente no están controladas por la constante de Newton, que en la CFT vendría controlado por este parámetro, la carga central. Que el número de operadores que son livianos no está controlado por la carga central. Y después hay otras condiciones más que no voy a tener tiempo de explicar. Y en particular hay puntito, puntito, puntito. Porque una de las preguntas más grandes dentro de esta área es, bueno, ¿y estas son todas las condiciones que tengo que imponer o no? Si te impongo estas condiciones que, por ejemplo, si impongo estas dos, ¿ya estoy lista o no? Sabemos que estas condiciones las satisfacen los ejemplos explícitos, pero no sé si son suficientes. ¿Y qué tan difíciles son de implementar estas condiciones? O sea, básicamente como sabemos que estas condiciones aparecen, sabemos que hacen sentido, pero en verdad, ¿es esto todo lo que tengo que imponer o no? Y parte entonces del desafío de esta perspectiva es decir, ok, investiguemos esto. Investiguemos esto a partir de, ok, elijamos algún espacio de teorías conformes y veamos qué tan lejos puedo empujar esta perspectiva si empiezo a imponer estas condiciones dentro de teorías conformes. ¿Cuáles son las teorías que voy a descubrir y de qué manera voy a ver que esto me aparece como un resultado? Entonces, en mi estrategia de ser diseñadora o ingeniero, lo que voy a hacer es básicamente decir, ok,
la teoría de la CFT, de cierta manera, me define la gravedad. Y lo que es importante, lo que voy a discutir en lo siguiente, es si en verdad puedo, o sea, bueno, voy a hacer algunas decisiones acerca de cuáles son condiciones que yo considero que son necesarias, condiciones mínimas, y dado que voy a imponer ciertas condiciones mínimas, ¿qué tan lejos puedo llegar? ¿Qué es lo que puedo diseñar? ¿O cómo las puedo tratar de convencer de que obtuve gravedad a partir de estas condiciones? ¿Okay? Ahora, como he mencionado, no entendemos el espacio entero de teorías conformes. Si yo supiese cuáles son todas las teorías conformes en dos dimensiones que son posibles, esto sería una pregunta mucho, mucho más accesible. Pero lamentablemente no sabemos cuáles son todas las teorías posibles, entonces mi compromiso en este contexto es que voy a estudiar ciertas teorías conformes muy específicas que son estos Symmetric Product Overfolds. Y les voy a explicar ciertas propiedades básicas de cuáles son estas teorías y por qué elegimos estudiar estas teorías. ¿Ok? Pero esta es la forma en que estamos pensando en el problema. ¿Ok? ¿Cuáles son estas condiciones que uno puede realmente imponer y resolver? ¿Y qué es lo que cuáles son las repercusiones de esas decisiones? Ahora, esto igual es una charla un poco larga. Yo creo que, dado las restricciones del tiempo y que la gente en verdad tiene una capacidad finita de atención, que no los quiero aburrir, me voy a enfocar solamente en la primera parte de la charla, que es la clasificación. Lo más probable es que también lo voy a hacer un poco rápido, porque se me va a acabar el tiempo. No voy a tener tiempo, de seguro que no voy a tener tiempo de hablar de las deformaciones. Okay. La clasificación, básicamente, de estas teorías, las dos cosas que son importantes de hacer un highlight es que vamos a ser capaces de implementar estas condiciones necesarias que voy a definir, y los resultados son precisos, ¿ok? Y también con su sorpresa en ese contexto. Así que no son resultados que uno pudo haber adivinado de antemano. Ok, entonces, empecemos con esta clasificación de Symmetric Product Overfolds. Esta palabra de verdad, eso sí, no tengo idea cómo se dice en español, pero bueno. Sí, no sé. Si a alguien se le ocurre cómo traducir Symmetric Product Overfolds en español, sería, me lo escriben en el chat. Sí, si alguien tiene una idea. Ok, bueno, ¿qué son estas teorías? El nombre, en verdad, es un poco como que, no sé, a mí el nombre todavía me aterra. Encuentro que es un nombre terrible para este tipo de teorías porque hay muchos aspectos de qué es lo que quiere decir que son bastante simples, ¿ok? O sea, el concepto bajo de este tipo de teorías conformes no es algo que debería asustar. Entonces, imagínate que tienes simplemente una teoría conforme, ¿ok? Que estoy llamando C. Escoge el Ising Model, me da lo mismo. Escoge la teoría que se te dé la gana, la teoría conforme que se te dé la gana en dos dimensiones. Imagínate que ahora repites esa teoría varias veces. ¿Okay? Haces el producto directo de esa teoría. ¿Okay? Es como que, si tienes un bosón, ahora considera n bosones, no sé, o fermiones, o el tipo de teorías que quieras. Puede ser una teoría libre, una teoría que esté interactuando, me da exactamente igual. Simplemente considera tu teoría favorita y haces el producto directo n veces. Ahora, una vez que haces eso, en la parte de aquí de el product es básicamente ese producto directo. La parte de Symmetric Orbifolds es básicamente decir, bueno, tienes todas las copias de esta teoría n veces, pero en verdad no debería importar el orden en que pusiste las copias. Entonces divide por las permutaciones, por las posibles permutaciones que puedes hacer de estas copias, ¿okay? De moverlas una para la otra, que no debería ser importante en qué orden están las teorías. Y eso quiere decir que estamos haciendo un orbifold con respecto al grupo de permutaciones SN. Entonces, la definición de Symmetric Product Orbifold es exactamente eso, es el producto directo
de una teoría n veces dividido por el grupo de permutaciones. ¿Ok? Ahora, dado eso, que lo pueden ver como en dimensiones más altas, si están familiarizados con eso, se ve como una operación es como imponer como un gauge symmetry, de simplemente remover cosas que no respetan esa simetría. Pero básicamente dentro del Orbefont, eso después introduce dos tipos de estados en esta construcción. Van a haber estados que van a ser básicamente lo que se llama untwisted sector, que son estados que son invariantes bajo la permutación. O sea, uno puede construir estados en donde son explícitamente invariantes bajo las posiciones en donde pones las copias. O twisted sectors, que son básicamente estados que están descritos por la conjugacy class, la clase de conjugación del grupo de permutación. Ok, ahora, ¿por qué elegí este tipo de teoría? ¿A quién se le ocurrió en la vida elegir este tipo de teoría? Bueno, hay una perspectiva matemática y analítica que usamos bastante, que estas teorías tenemos mucho control. Podemos decir muchas cosas acerca del espectro, de las funciones de correlación. O sea, me especificas uno aquí y después puedo decir lo que tú quieras acerca del colectivo, básicamente. Ahora, como cuerdista, la otra razón por la cual elegimos estas teorías es que para una lección de esta teoría C, esto es básicamente la CFT que describe este D1, D5 system que puse como ejemplo en ADS3, CFT2. Es familiar, desde un punto de vista de cuerda, sé que estoy cerca de que si elijo este tipo de teoría, en principio debería descubrir teoría de cuerda. Más o menos. ¿Ok? Así que hay una parte familiar. Es útil también porque en esta teoría, por ejemplo, si este amigo de aquí tiene carga central C0, central charge, la teoría en total va a tener carga central n veces C0. Esta va a ser la carga central total. Entonces, si tomo n muy, muy grande, este número es muy, muy grande. Y básicamente es una forma como fácil, de cierta manera, de obtener estas teorías que tenían esta propiedad de que puedo tomar la carga central muy grande, como uno de los requerimientos. Y ahora, aparte de eso, también tienen otras propiedades que son útiles. Muchas de las propiedades son universales, ¿ok? En este límite de n muy grande, donde n es el número de copias, las propiedades de las teorías, como que no, hay muchas cosas que no importan qué es lo que puse aquí. ¿Ok? Y eso también lo hace muy útil. Pero bueno, esas son las propiedades del Symmetric Product Orbit. Lo que vamos a hacer hoy, o en el tiempo que tenga, el tiempo que me dé Daniel de seguir hablando, es que lo que voy a enfatizar es que hay muchas propiedades que no son universales. ¿Ok? De que uno esperaría, dado esta lista y esta motivación que di, quizás, no sé, había distinta gente tenía distintas opiniones, pero había un cierto sentimiento de que dos cosas podían pasar. Una es que solamente este tipo de Symmetric Product Orbifold es lo que te da una teoría de gravedad cuántica, porque somos cuerdistas y es la única que se nos ocurrió. ¿Ok? Bien, quizás es una posibilidad. O que no importa qué fue lo que pusiste aquí, no me importa si vino de cuerdas o no vino de cuerdas, todas estas teorías son iguales, todo debería resultar igual, y en verdad no hay ninguna diferenciación y tenemos un espacio infinito de ejemplos en donde podemos usar ADS-CFT. Bueno, nosotros nos dimos yo no soy tan inteligente, así que no se me hizo obvio ninguna de las dos respuestas, así que dije,
¿por qué no vemos qué pasa? Y en ese proceso de entender cómo se comportan estas teorías y cuáles son sus propiedades, habían propiedades que eran no universales y básicamente nos dicen que hay distintas clases que puedo organizarlas. Algunas de estas teorías van a ser aptas para ADS-CFT y responder a la pregunta de cuáles son las teorías holográficas y otras no. Y esto desafía este mecanismo fundamental, esta como inercia que uno tiene de que siempre debería funcionar o no solamente debería funcionar si tengo cuerdas, pero básicamente pone un poco esta perspectiva distinta de qué es lo que está pasando, cuál es el mecanismo, por qué resulta ADS-CFT, cuáles son estas condiciones que necesito imponer, cómo declaro que tengo un par en la dualidad y cuáles son las propiedades de esa dualidad. ¿Okay? Así que hablemos primero de cuáles son estas propiedades universales. ¿Okay? Entonces, lo primero para enfatizar por qué habían como estos distintos tipos de bandos de opiniones de cómo se comportaban estas teorías. Okay. Aquí escribí 4 propiedades que no me importa quién es lo que pusiste acá. Estas son 4 propiedades de esta construcción que siempre se van a ver igual. Las primeras 2 propiedades, la propiedad acerca de las funciones de correlación y de tener una transición de fase, va a funcionar, va a ser siempre verdad, no importa lo que es la teoría. Estas 2 propiedades son importantes para tener, o sea, habrían sido propiedades que yo hubiese descrito como, de aquí voy a llegar a la conclusión quizás que voy a tener esta EFT, hay como esperanza, ¿ok? Esto es importante para el contexto de agujeros negros, esto es importante básicamente para el contexto perturbativo de la dualidad, ¿ok? Propiedades altamente favorables, propiedades que dan mucha esperanza. Ahora, también tienen 2 propiedades, no me importa también cuál teoría, cuál CFT pusiste acá. Hay 2 propiedades que de hecho no son tan favorables. La primera propiedad es que, independiente de la construcción, siempre va a haber una torre infinita de campos de spin mayor que 2. Y esto no es compatible con una EFT. ¿Okay? Ambas de estas 2 propiedades que voy a hacer, esto me dice inmediatamente, no vas a tener como dual una teoría efectiva local. No como EFT. Y viene por las higher spin currents y también viene porque si ves cuáles son los estados perturbativos que tienes, cuentas cuántos estados perturbativos tienes, la forma que esos estados crecen es del tipo Hagedorn. Hagedorn quiere decir que con respecto a la energía o la dimensión conforme, el crecimiento es exponencial. Y esto, una teoría de campos nunca va a tener este tipo de comportamiento. ¿Okay? No me importa mucho lo que le hagas a la teoría de gravedad. Esto es una propiedad que muchas veces se la asocia a una teoría de cuerda, pero no a una teoría de gravedad. O sea, no a una teoría, perdón, de campo. Y por ende, estas dos propiedades, el hecho de que hay un higher spin current y hay un Hagedorn growth, es lo que por lo general la gente tiene la intuición de que si me das un symmetric product orbifold, el dual va a ser este tensionless limit de la teoría de cuerda, que es un régimen muy cuántico, no se asocia para nada a la relatividad general, es donde las cuerdas están todas como muy sueltas, de cierta manera, la constante de acoplamiento acá es débil. Hay una descripción, quizás haya una descripción dual, pero no va a ser una descripción en términos de relatividad general. A lo más va a ser una descripción del tipo worldsheet theory, quizás, pero no desde un punto de vista
como estaba escribiendo de la acción de Einstein-Hilbert, más términos de materia. Ok, entonces, dadas esas dos condiciones terribles, la siguiente pregunta es, ¿por qué estamos investigando estas teorías? ¿Okay? Les acabo de dar dos propiedades por las cuales nunca van a ser teorías holográficas. Ok, pero la forma de pensar después en el problema, porque aparecen estas teorías, si aparecen en teorías de cuerda, es que la forma de pensar en esto es que, ok, este Symmetric Product Orbifold que tengo acá, debería pensarlo como la teoría, la descripción de mi CFT cuando la constante de acoplamiento es débil. Y desde ese punto de vista debería pensar que si yo enciendo, o sea, debería ser el punto en donde alguna constante de acoplamiento, que de hecho estoy llamando lambda, es igual a 0. ¿Ok? Ahora, si yo enciendo una constante de acoplamiento, que es lo que por lo general en este contexto viene como una deformación marginal, esta constante de acoplamiento quizás me va a llevar la teoría a un punto fuerte. Y en este punto fuerte es donde quizás debería tener la descripción en términos de gravedad semiclásica. ¿Okay? En el contexto explícito del ejemplo en cuerda, esta constante de acoplamiento básicamente es alpha prime. ¿Okay? Es la tensión de la cuerda. Entonces aquí estoy en el tensionless limit, en donde todas las cuerdas, todas las excitaciones de la cuerda básicamente están en el mismo orden, pero en el límite en donde puedo tener como una gravedad o una supergravedad, es donde esa tensión tiene un valor finito y esta constante de acoplamiento básicamente está parametrizada por esa tensión de la cuerda. ¿Okay? Entonces, desde ese punto de vista, la pregunta cambia un poco en el sentido de, ok, si yo parto acá, ¿cuándo soy capaz de tener un espacio en el espacio de constantes de acoplamiento en donde podría tener este punto fuerte? ¿Okay? ¿Cuáles de todas estas teorías tienen la capacidad de acoplarse de forma fuerte? Y entonces voy a imponer condiciones de manera de que la nube exista. De esa forma es como vamos a hacer la pregunta. Entonces, en este punto, en el punto débil, voy a tener la descripción dentro de Symmetric Product Orbifolds y básicamente, si es que este punto existe, este es el punto en donde voy a decir, tengo este holographic CFT. Entonces quiero tratar de encontrar evidencia a partir de acá de que este punto de acá pueda existir. Y las dos condiciones que vamos a imponer es básicamente que este moduli, básicamente la nube, existe y vamos a ver ciertas cantidades que están protegidas, que no dependen de la constante de acoplamiento lambda, ver si estas cantidades que están protegidas tienen evidencia de que este punto exista. ¿Okay? Y aquí vamos a hacer uso de supersimetría. Y también de estas formas modulares. Ok, así que con eso, estas son las dos condiciones necesarias que impuse. Vamos a decir, quiero que exista la nube. Básicamente viene escrito en el contexto de que quiero tener un operador que sea marginal. Eso es lo que quiere decir que tenga ahí un 1,1. Y la segunda condición que voy a imponer es que cuando cuente estados BPS, un cuarto BPS, que estos estados sean complacientes con esta sparseness condition. Básicamente que no quería tener muchos estados a bajas energías. ¿Okay? La primera condición, aquí viene la parte como más técnica de la charla. Básicamente, este operador que voy a encender, que me va a dar la constante de acoplamiento, tiene que ser BPS, half PPS, tiene que estar en el sector twisted, porque esto es lo que me va a romper. Básicamente estoy pensando de que cuando la teoría es libre en el sentido de que cada una de las copias que puse no se está hablando entre ellas.
pero cuando enciendo una constante acoplamiento, quiero que las copias de las teorías como que se mezclen, ¿ok? Eso es lo que quiero decir porque, de que rompa el orbifold structure. En ese sentido, el symmetric product orbifold es libre, porque cada una de las copias como que no se habla mucho. Lo único que, de la única forma que se saben que existen es porque dije, esto tiene que ser invariante bajo las permutaciones de las copias, pero no estoy haciendo que las copias es un producto directo. Pero bueno, si enciendo la constante de acoplamiento, quiero romper esa simetría. Y también, bueno, esto es algo técnico, que tiene que ser un single trace operator, y es porque esto tiene un efecto, cuando tomo el límite n yendo a infinito, esto es lo que realmente me da algo visible en ese límite. Si pones multitrace, después, bueno, hay un efecto, pero es débil cuando tomas el límite n yendo a infinito. Okay, la segunda condición, esta condición 2, básicamente lo que los tipos de estados que voy a discutir, estos quarter BPS states, están descritos por lo que se llama la elliptic genus. Esto es una cantidad que no depende de la constante de acoplamiento, por eso nos gusta, porque la puedo calcular cuando lambda es igual a 0, y debería ser la misma cantidad cuando lambda es distinto de 0. Y dentro del contexto de Symmetric Product Orbifolds, acá tengo esta capacidad analítica y matemática de entender qué es lo que le está pasando a los estados. Si uno como que suma sobre todos los valores de n, esta fórmula se simplifica un montón y se ve como un producto. Y esto es donde, por esta razón, es por la cual yo puedo ver diferencias dentro de los distintos tipos de teoría, en donde básicamente si tengo esta data acá, puedo ver distintos tipos de comportamiento dependiendo de estos números, ¿ok? Y lo que vamos a hacer a partir de, básicamente queremos calcular los coeficientes que aparecen de esta función y los queremos caracterizar por A. Van a ser del tipo, bueno, quizás empecemos por aquí, si van a ser del tipo Haagen-Dazs, si van a ser lo que llamamos fast growth, donde el crecimiento es exponencial, o si va a ser un crecimiento subexponencial, en donde ese parámetro es menor que 1. ¿Ok? Así es como vamos a imponer la condición de sparseness. No es sobre todos los estados, no sobre toda la función de partición entera, es Haagen-Dazs-like, pero estos estados en cuarto BPS no dependen de la constante de acoplamiento y quizás estos estados ya deberían tener contenido esta propiedad de sparseness. ¿Ok? Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Teníamos dos condiciones. Tratamos de ver cuáles son las teorías symmetric product que satisfacen esas dos condiciones. Y si tienes dos condiciones, básicamente te van a salir 4 categorías. Te van a salir, ya sea que una teoría satisface los dos criterios, que tiene que tiene la nube, que existe un moduli space, y la segunda condición, que también el espectro es ligero, es liviano, en el sentido que expliqué. Se puede ser que satisfaga las dos condiciones, que satisfaga solamente una, que no satisfaga ninguna, o que solamente satisfaga condición número 2. ¿Ok? Entonces, aquí es donde empiezan las sorpresas. Si quieres satisfacer ya sea 1 o 2, la carga central de esta teoría, aquí le puse ahora un C0 para ser más enfático de que estoy hablando de las condiciones sobre esta teoría que estoy multiplicando. La carga central de este bicho de acá tiene que estar entre 1 y 6. Eso ya me elimina un montón del espacio de teoría, porque básicamente no tengo que considerar teorías aquí que tengan una carga central más grande que 6. Eso en verdad te remueve todo un espacio en la clasificación. El segundo comentario es que este criterio número 2 fue algo que pudimos hacer de forma sistemática, matemáticamente concreta, y es exhaustiva. ¿Okay? ¿Quieren saber cuáles son todas las funciones de partición que satisfacen ese criterio 2?
le preguntan a uno de mis estudiantes, porque simplemente está resuelto. Y lo otro que pudimos demostrar de forma general es que si es que satisfacen la condición 2, la potencia acá siempre va a ser de la forma raíz. Al principio escribí un parámetro gamma ahí arriba, que tenía que ser menor que 1, pero básicamente demostramos que el parámetro o va a ser gamma igual a 1 o gamma igual a 1/2. Esas son las únicas dos opciones. Entonces, si satisfaces el criterio número 2, siempre va a ser de la forma raíz de gamma. Ok, y el resumen de la clasificación es básicamente que hay, encontramos distintas, encontramos clases básicamente en estos tres distintos casos. Tratar de satisfacer los dos criterios es de hecho difícil, no es tan fácil como uno se podría imaginar. Y por eso le llamamos como una aguja en el pajar, que cuesta encontrarla. El criterio 2 es un poco extraño, porque el criterio 2 es en donde tienes la nube, pero tienes demasiados estados. Entonces no debería ser holográfica la teoría, pero la nube sí existe. Y el criterio 3 es en donde no tienes la deformación y tampoco no tienes demasiados estados. Pero es lo más fácil de, o sea, si me preguntas, ok, de todas las CFTs que vimos, esto es lo más fácil de conseguir, de cierta manera. Y una cosa curiosa es que no hemos podido encontrar ninguna teoría en donde solamente el criterio número 2 se satisfaga, pero no el criterio número 1. Esto querría decir que tienes muy pocos estados, pero la nube no existe. No podemos demostrar por qué es así, pero no hemos podido encontrar este tipo de teoría. ¿Ok? Ok, entonces el resumen, quizás como ya les dije, las teorías van del 1 al 6. Y creo que voy a terminar por aquí porque ya se me va a empezar a acabar el tiempo. El resumen ejecutivo es el siguiente. Ok. Sabemos que si la carga central era más grande que 6, no íbamos a satisfacer ninguno de los dos criterios. Eso fue una de las cosas que demostramos. Entonces las teorías siempre van a ser del tipo 3. Por eso hay una serie infinita de todas las teorías que tengan carga central mayor que 6. ¡Pum! Se fueron. No existen. Entonces el único régimen que es interesante en términos de la clasificación entre 1 y 6. Entre 1 y 3 demostramos que todas las teorías unitarias son del tipo 1. Estos son básicamente los N=2 minimal models. Y entre el 3 y el 6 puedes encontrar ya sea tipo 1, 2 y 3. Pero lo que no hemos podido encontrar en ninguno de estos, bueno, sería solamente entre este rango, perdón, entre el 3 y el 6, no hemos podido encontrar del tipo 4. Aquí es solamente 1, acá es solamente 3, pero dentro de este rango, entre 3 y 6, no hemos podido encontrar del estilo 4, lamentablemente. Una pena. El caso de D1, D5, simplemente como comentario, es básicamente la teoría que cae justo ahí al borde. Eso lo que estábamos encontrando en teoría de cuerdas, no se lo puede encontrar como una curiosidad, estaba al borde de la clasificación. Pero lo que vemos es que, ok, si hubieses ido más alto, no hubieses encontrado nada. Si hubieses ido más bajo, habían otros ejemplos, que hasta el momento no sé cómo se entienden dentro de teoría de cuerdas, pero obedecen las mismas propiedades que el ejemplo que se sabía en cuerdas, que es este T1, T5. Ok, para ser un poco más explícita de cuáles son estas teorías del tipo 1, acá hay una lista de estos Virasoro Minimum Models. Es simplemente para, no sé, si les dice algo, bien, si no les dice nada, no importa, pero básicamente esto es un ejemplo, una serie infinita de teorías en donde la carga central es menor que 3, están parametrizadas por este entero K,
Y en estas teorías podemos encontrar este operador que enciende la constante de acoplamiento y son del tipo sparse para los estados en cuarto BPS. Ok, entonces, con esto lo que quiero decir, creo que lo último que voy a decir, okay, vamos a mostrar la nube. De nuevo, básicamente, partiendo de este punto, lo que estamos tratando de determinar es si esta deformación existe y si las cantidades que no son dependientes de este parámetro tienen la evidencia de que exista este strongly coupled point. Y en estos ejemplos de estas teorías que estamos viendo, por ejemplo, estos ejemplos del Type 1, la deformación que me define la nube, este phi 11 twisted y single trace, es básicamente lo que esta tabla básicamente está ilustrando, este es el operador, o sea, estos son los números de operadores que van a tener esta propiedad y cuál es el twist que tiene. Ahora, también hay operadores en esta tabla que no definen estrictamente la nube, pero también son deformaciones marginales que uno puede encender. Y lo que es interesante acerca de estas deformaciones, van a ser del estilo multitrace, no van a ser single trace. Pero básicamente estos son parámetros nuevos que no aparecen en el ejemplo que uno tenía de cuerda, de D1, D5. Entonces, por eso aquí salen como un poco de sorpresa de cómo uno podría deformar estas teorías, que son ingredientes que no estaban en los ejemplos explícitos cuando uno estudiaba los ejemplos en teoría de cuerda. Así que eso, simplemente aquí quiero hacer un highlight de que esos son casos. Y ahora para terminar, sí, vamos a terminar el Outlook. ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó en la vida? Lo que le pasó en la vida es que dibujé muchos círculos y muchos cuadrados. Eso fue lo que les pasó en la vida. Pero en el contexto de lo que estaba escribiendo ahora, en términos de estos symmetric product orbifolds, es que cuando uno empieza a pensar acerca de holografía y empieza a pensar acerca de ADS-FT, desde la perspectiva de esta teoría conforme en el borde, hay cosas que uno puede decir y que puede explorar. Y empiezas a encontrar diferencias, empiezas a encontrar ejemplos nuevos, empiezas a darte cuenta de que hay cosas que salen dentro quizás de lo normal, pero que son interesantes. Y lo que quiero enfatizar es que a pesar de que no puedo describir el espacio entero de teorías conformes, dentro del universo que exploramos, pudimos caracterizar ejemplos nuevos. Es algo sistemático y tractible, ¿no? No son teorías que son fantasiosas, son ejemplos muy concretos y abren nuevas posibilidades dentro de Aries CFT. Entonces, estas teorías que está llamando el tipo 1, al menos no sé si satisfacen todos los requerimientos, pero satisfacen varios. O sea, estos son los requerimientos que pude implementar. Y el desafío es decir, ok, son estas teorías que encontramos, dado que satisfacen las mismas propiedades que la teoría, el ejemplo en cuerda, ¿es suficiente para llamarlas holographic CFTs o no? No se sabe. Pregunta abierta. Pero sería bonito saber, porque incluso si me dicen, si alguien dentro de su investigación dice, no, esta teoría, ok, bien, satisfaciste estas condiciones, pero no era suficiente, me encantaría saber qué me faltó en la lista. ¿Qué era lo extra que tenía que definir? ¿Qué era lo extra que tenía que decir? Para haber dicho, aquí tenía que haber escrito esta otra condición. Y esa es la razón por la cual no hubiesen sido holográficas. Ese es el proceso de entender cuáles son los principios fundamentales. ¿Qué es lo que está gobernando a DSFT en el contexto de ver gravedad emerger? Así que en ese contexto aquí, no sé, hay una lista de cosas que puse como potenciales, no sé, direcciones en las que uno puede investigar.
Pero básicamente la pregunta fundamental es cuáles son las teorías conformes que son capaces de capturar propiedades geométricas, propiedades semiclásicas de gravedad. ¿Ok? ¿Y cómo se verían esas teorías de gravedad? ¿Cuáles son los materiales que necesito? ¿Cuál es el contenido de esas teorías? Y nada, y con eso ya terminé. Fin.